Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me llamo Jason y tengo 15 años. Mis padres y mi hermana menor hicieron un viaje a Texas, dejándome solo en casa. Al principio estaba emocionado. Pensaba que podría ver todas las películas que quisiera y comer toda la comida chatarra que se me antojara. Pero las cosas tomaron un giro oscuro una noche lluviosa, una noche que jamás olvidaré. Era viernes por la tarde y la lluvia caía con fuerza afuera. Había pasado gran parte del día jugando videojuegos y enviando mensajes a mis amigos. A eso de las 11 de la noche, decidí que era hora de dormir. Me metí bajo las cobijas, apagué las luces y traté de conciliar el sueño, escuchando el golpeteo de la lluvia contra mi ventana. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un ruido abajo. Parecía la voz de alguien hablando. Al principio pensé que quizá mis padres habían regresado antes de lo previsto, pero enseguida recordé que no volverían hasta el lunes. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La voz seguía allí, suave e indistinta. La curiosidad pudo más que el miedo. Me levanté despacio y caminé hasta la puerta de mi habitación. La abrí apenas un poco y asomé la vista por el pasillo oscuro. La casa estaba extrañamente silenciosa, salvo por el leve murmullo que provenía de la planta baja. Dudé un momento, pero al final decidí investigar. Bajé las escaleras de puntillas, intentando hacer el menor ruido posible. Cuando llegué al último peldaño, me detuve a escuchar. La voz sonaba más clara, aunque todavía no distinguía las palabras. Parecía venir del salón. Respiré hondo y avancé hacia el sonido, con el corazón retumbando en mis oídos. Entonces, un fuerte golpe resonó, como si alguien hubiese azotado una puerta. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Miré con cuidado hacia el pasillo, y fue entonces cuando lo vi. Al final del corredor, una figura sombría se alzaba inmóvil. Era alta, vestida completamente de negro, y sus rasgos estaban ocultos por la oscuridad. Solté un jadeo y retrocedí tambaleando, la mente hecha un torbellino. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había entrado a mi casa? Mi primer instinto fue correr de vuelta a mi habitación. Subí las escaleras a toda velocidad, con el corazón golpeando más fuerte que nunca. Podía oír sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Entré en mi cuarto, cerré la puerta de golpe y la tranqué con el seguro. Tomé mi teléfono con las manos temblorosas y marqué al 911. La operadora contestó y le expliqué rápidamente lo que estaba ocurriendo, con la voz quebrada por el miedo. Ella me aseguró que la policía ya estaba en camino y me pidió que no colgara. Desde mi habitación, escuchaba cómo el intruso se movía por la planta baja. Mi mente no paraba de imaginar lo que podría estar planeando. Después de lo que me pareció una eternidad, oí sirenas acercándose. El intruso también debió oírlas, porque los ruidos cesaron de golpe. Permanecí en silencio, conteniendo la respiración. Minutos después, sonó un fuerte golpe en la puerta principal y se escucharon voces. La policía había llegado. Abrí la puerta de mi habitación con cautela y bajé despacio. 2 agentes estaban en el pasillo, iluminando la casa con sus linternas. Les conté todo lo sucedido, aún temblando. Registraron la vivienda minuciosamente, pero no encontraron rastro alguno del intruso. La puerta principal estaba desbloqueada y no había señales de fuerza.
Era como si aquel hombre hubiera desaparecido en el aire. Los oficiales tomaron mi declaración y me aseguraron que patrullarían el vecindario durante la noche. Me recomendaron quedarme con algún vecino o familiar hasta que mis padres regresaran, pero yo me negué a abandonar la casa. Prometieron mantenerse atentos y me dejaron su contacto antes de marcharse. Intenté tranquilizarme, pero el miedo no se iba. No podía dejar de pensar en aquella figura en las sombras, en qué buscaba, en por qué había entrado. Las preguntas me daban vueltas en la cabeza, pero no había respuestas. Pasé el resto de la noche sin poder dormir, sobresaltándome con cada crujido y cada suspiro de la casa. Cuando finalmente amaneció, me sentí un poco más aliviado, pero el recuerdo de aquella noche seguía vivo. Llamé a mis padres y les conté todo. Se quedaron en shock y prometieron acortar su viaje para volver cuanto antes. Los días siguientes fueron una confusión total. Cuando regresaron, instalamos un nuevo sistema de seguridad y la policía continuó investigando, aunque no hallaron ninguna pista. Hasta hoy no sé quién era ese intruso ni qué quería. Pero sé una cosa, jamás olvidaré la noche en que me encontré cara a cara con lo desconocido. Antes de continuar con la siguiente historia, si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las próximas historias de terror. Tu apoyo es muy importante. Comparte estos relatos con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos. Historia 2. Tenía 37 años cuando decidí asistir a la reunión de exalumnos de mi preparatoria. Tomé un vuelo hasta el aeropuerto más cercano. Alquilé un coche y emprendí el viaje de 35 millas hacia mi pueblo natal. El camino atravesaba una zona muy rural, casi deshabitada, llena de campos vacíos y bosques silenciosos. Conducir por aquel paisaje desolado me provocaba una sensación extraña, casi espectral. A unas 3 millas antes de llegar al pueblo, vi a alguien al costado de la carretera haciéndome señas para que me detuviera. Reduje la velocidad y, cuando me acerqué, reconocí al hombre. Era Jim, un viejo amigo del instituto. No lo veía desde hacía más de 20 años, pero seguía luciendo casi igual, solo un poco más envejecido. Jim subió al coche y comenzamos a conversar. Recordamos viejos tiempos. Nos reímos de las travesuras que hacíamos en la escuela y por un momento fue como si el tiempo no hubiera pasado. Me alegraba ver una cara conocida después de tantos años. Al acercarnos al pueblo, le pregunté si quería ir conmigo al bar a tomar algo. No, solo llévame a casa, respondió Jim. Recordé que sus padres vivían a unas pocas cuadras de la casa de mi abuela, así que giré en esa dirección, pero él me detuvo. Llévame a las afueras del pueblo, dijo. Había un parque de casas rodantes por esa zona, así que pensé que quizá vivía allí ahora. Cuando llegamos al desvío, Jim dijo simplemente: «Déjame aquí, fue bueno volver a verte». Luego abrió la puerta, bajó del coche y se perdió en la oscuridad. Continué manejando hasta el bar y me reuní con varios de mis antiguos compañeros de clase. Charlábamos sobre quiénes asistirían a la reunión cuando, en algún momento, mencioné que acababa de recoger a Jim 3 millas al este del pueblo y que lo había dejado cerca de la carretera. De pronto, el ambiente cambió por completo. Todos se quedaron en silencio. Incluso el hombre que cantaba karaoke dejó el micrófono a un lado. Mi primo, que estaba sentado junto a mí, se puso pálido como una hoja. «Barb, Jim murió en esa curva hace 8 años», dijo alguien. Volcó su coche. Todos fuimos a su funeral. Sentí que el suelo se me movía. El vértigo me invadió y me costaba creer lo que estaba oyendo. Balbuceé algo sobre salir a tomar aire y me dirigí al estacionamiento. Me senté en el asiento del conductor intentando calmarme. Entonces noté que había un periódico sobre el asiento del copiloto.
Lo tomé y el corazón casi se me detiene. Era el periódico local impreso 8 años atrás, y en la portada estaba el obituario de Jim. Lo miré sin poder creerlo, con las manos temblando. El artículo confirmaba lo que mis compañeros me habían dicho. Jim había muerto en un accidente automovilístico, justo en esa misma curva a las afueras del pueblo. El texto describía cómo perdió el control del coche y cayó en una zanja. Murió al instante. No sabía qué pensar. Yo acababa de verlo. Había hablado con él. Le había dado un aventón. ¿Cómo era posible que estuviera muerto? Mi mente no dejaba de girar, tratando de encontrar una explicación lógica. Necesitaba saber más. Así que decidí visitar la casa de sus padres al día siguiente. A la mañana siguiente, conduje hasta allí y toqué la puerta. La madre de Jim abrió. Se veía envejecida y agotada, con la tristeza aún reflejada en sus ojos. Me presenté y le conté lo que había sucedido la noche anterior. Sus ojos se abrieron con sorpresa y me invitó a pasar. Con voz temblorosa, me explicó que desde la muerte de Jim, muchas personas afirmaban haberlo visto rondando por el pueblo, casi siempre cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Algunos pensaban que era imaginación, pero otros creían que el espíritu de Jim no había podido descansar. Le pregunté si ella misma había experimentado algo. Asintió, con lágrimas asomando en los ojos. A veces siento su presencia en la casa, dijo. Oigo su canción favorita sonar en la radio, aunque esté apagada. Es como si todavía estuviera aquí, cuidándonos. Salí de su casa con una mezcla de tristeza y desconcierto. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Jim y en aquel extraño encuentro. Me preguntaba si había querido decirme algo, si había alguna razón por la que se me había aparecido. Unos días después, la reunión terminó y tuve que volver a casa. Al pasar por el lugar donde lo había recogido, reduje la velocidad y miré hacia los lados. La carretera estaba vacía, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Aún conservo aquel periódico viejo con el obituario de Jim. Lo guardo como recordatorio de aquella noche tan misteriosa. Cada vez que pienso en ello, tengo la sensación de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Quizá Jim solo quería despedirse, o tal vez tenía asuntos pendientes. Sea como sea, jamás olvidaré la noche en que le di un paseo a mi viejo amigo Jim, y comprendí que, a veces, el pasado está mucho más cerca de lo que imaginamos. Historia 3. Siempre me había atraído la idea de acampar solo en el bosque. El pensamiento de estar rodeado por la naturaleza, lejos del ruido y el ajetreo de la ciudad, me llenaba de emoción. Así que un viernes por la tarde, preparé mi tienda, mi saco de dormir y algo de comida, y conduje hasta los límites del bosque oscuro. Aparqué el coche, me colgué la mochila al hombro y comencé mi caminata hacia lo más profundo del bosque. El sol aún brillaba con fuerza cuando llegué a un pequeño claro, donde decidí levantar el campamento. Los árboles se alzaban altos y espesos, sus hojas susurraban suavemente con la brisa y los pájaros cantaban alegremente. Una sensación de paz absoluta me envolvió. Armé mi tienda, recogí algo de leña y encendí una pequeña fogata. A medida que el sol se ocultaba, el bosque a mi alrededor se fue sumiendo en la oscuridad. La noche cayó, y con ella llegó un silencio inquietante. Solo se oían el crepitar del fuego y el ocasional ulular de un búho. Me envolví en mi saco de dormir, mirando el cielo cubierto de estrellas, sintiéndome a la vez solo y lleno de vida. De repente, un ruido entre los arbustos me sacó de ese estado de calma. Mi corazón dio un salto, pero me obligué a pensar que debía ser solo un animal. Intenté relajarme, pero el sonido continuaba, cada vez más fuerte y más cerca. Me incorporé.
forzando la vista para distinguir algo más allá del débil resplandor del fuego. ¿Quién anda ahí?, pregunté, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Tomé mi linterna y apunté hacia los arbustos. El haz de luz solo reveló hojas y ramas meciéndose suavemente con el viento. Exhalé un suspiro entrecortado y traté de convencerme de que sería un ciervo o un mapache. Aún así, la inquietud no se disipaba. Eché más leña al fuego y me acerqué un poco más a las llamas, con la esperanza de que su luz ahuyentara a cualquier animal curioso. Intenté deshacerme de la sensación de ser observado, pero esa sensación persistía, haciéndome erizar la piel. Cada crujido, cada leve roce de las hojas aceleraba mi pulso. Las horas pasaron y cuando por fin empezaba a sentir sueño, escuché algo que me heló la sangre. Pasos. Eran lentos, deliberados. El sonido de hojas secas aplastadas bajo unos pies humanos. No podía ser un animal. El miedo me paralizó. ¿Quién está ahí?, grité de nuevo, mi voz resonando en el bosque silencioso. Nadie respondió. Agarré una rama gruesa del suelo, sujetándola con fuerza, y me quedé junto al fuego, con los ojos fijos en la oscuridad. Entonces lo vi. Una figura alta emergió de las sombras, justo más allá del alcance de la luz de la fogata. Permanecía inmóvil, observándome. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, solo el silencio, roto por el chisporroteo del fuego. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No tenía idea de quién era ese hombre, ni de cómo había llegado allí, pero sabía con certeza que debía huir. Retrocedí lentamente hacia mi tienda, sin quitarle los ojos de encima. Mi mente buscaba desesperadamente una salida. De pronto, el hombre comenzó a avanzar hacia mí, con pasos rápidos y decididos. El instinto tomó el control. Eché a correr. Me interné en la oscuridad del bosque, con el corazón latiendo desbocado. Las sombras me envolvían, desorientándome, pero no me atreví a detenerme. Las ramas me arañaban los brazos y la cara mientras empujaba el follaje para abrirme paso. No me importaba el dolor, solo quería alejarme de él. Podía oír sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Tropecé con una raíz y caí de bruces. Un dolor punzante recorrió mi tobillo. Me levanté cojeando, impulsado por el miedo. A lo lejos, un débil resplandor plateado delataba la luz de la luna, guiándome entre los árboles. Cuando creí que ya no podía correr más, salí de pronto a un claro. Para mi alivio, distinguí una pequeña cabaña con las luces encendidas. Cojeando, me acerqué y golpeé la puerta con desesperación. «Ayuda, por favor, ayúdeme», grité con lágrimas corriéndome por el rostro. La puerta se abrió y un anciano apareció en el umbral, sorprendido. «¿Qué sucede?», preguntó con los ojos llenos de preocupación. «Hay alguien detrás de mí. Me estaba persiguiendo», solté entre sollozos, mirando por encima del hombro. El hombre me hizo pasar enseguida. Cerró la puerta con llave y miró por la ventana. «No hay nadie ahí fuera», dijo, volviéndose hacia mí. «¿Estás seguro de haber visto a alguien?». Asentí con fuerza, aún temblando. «Sí, lo vi. Estaba allí. Me seguía». El anciano suspiró, asintiendo despacio, y me ofreció una manta. «Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana veremos qué hacemos». Le di las gracias en voz baja, sintiéndome al fin un poco más a salvo. Me senté en el sofá, envuelto en la manta, mientras él permanecía cerca, atento a la puerta. A pesar del miedo, el cansancio terminó por vencerme y caí en un sueño intranquilo.
Cuando amaneció, el viejo me acompañó de regreso al campamento. No había ni rastro del extraño. Recogí mis cosas en silencio y abandoné el bosque, jurándome a mí mismo que jamás volvería a acampar solo. La soledad y la tranquilidad que alguna vez había anhelado se habían transformado en una pesadilla que nunca podría olvidar. Historia 4. Trabajar como enfermera en un hospital psiquiátrico puede ser una de las experiencias más desafiantes que existen. Siempre me he considerado una persona tranquila y serena, pero una noche ocurrió algo que sacudió mis cimientos. Fue una experiencia que jamás podré olvidar. Era un jueves por la noche. El sol ya se había ocultado y la luz de la luna proyectaba sombras largas y retorcidas sobre las paredes del edificio. Me encontraba de turno nocturno en el Centro de Salud Mental Saint-Anne, un lugar que, con el paso de los años, había albergado a muchas almas perturbadas. Algunos pacientes eran callados y apacibles, otros violentos e impredecibles. El edificio mismo reflejaba su historia, viejo, con pisos que crujían y pasillos estrechos que parecían murmurar con el viento. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche. El aire era fresco y la noche transcurría con aparente normalidad. Hice mis rondas habituales, revisando a los pacientes, asegurándome de que estuvieran cómodos y de que hubieran tomado su medicación. Todo parecía en orden, aunque había algo en el ambiente, una sensación extraña, como si alguien o algo me observara. Alrededor de la medianoche, estaba en la estación de enfermería, actualizando los registros de los pacientes. La lámpara de mi escritorio era la única fuente de luz. De repente, escuché un susurro muy débil. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. Era tan tenue que pensé haberlo imaginado. Sacudí la cabeza y seguí escribiendo, pero unos minutos después, volvió a escucharse, esta vez más claro, y lo que oí me heló la sangre. Emily, Emily. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté y miré alrededor, pero no había nadie. El pasillo frente a la estación estaba vacío. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero no lograba calmarme. Decidí hacer otra ronda para despejarme y revisar a los pacientes. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, la sensación de ser observada se intensificaba. Llegué al final del corredor, donde estaba la habitación 307. Allí se alojaba la señora Thompson, una paciente conocida por su carácter tranquilo. Casi nunca hablaba. Pasaba el día mirando por la ventana, inmersa en sus pensamientos. Cuando me acerqué, noté que la puerta estaba entornada. La empujé con cuidado y entré. La señora Thompson estaba, como siempre, sentada junto a la ventana. Pero algo era distinto. Estaba tarareando una melodía extraña, una canción que nunca había escuchado antes. Sus ojos permanecían fijos en la luna que brillaba afuera, como si estuviera en trance. Señora Thompson, dije suavemente. No respondió. Me acerqué despacio y toqué su hombro. De inmediato, dejó de tararear y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban muy abiertos y susurró con voz temblorosa. «Ellos están aquí». «¿Quiénes?», pregunté, intentando mantener la calma. «Las sombras», dijo. «Vienen por la noche. Susurran. Quieren llevarme». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No supe qué responder. Intenté tranquilizarla, pero ella no dejaba de repetir las mismas palabras una y otra vez. Las sombras, las sombras. Salí de la habitación con el corazón acelerado. Mientras caminaba de regreso a la estación, las luces comenzaron a parpadear. Y entonces los susurros regresaron, más fuertes que antes. «Emily, Emily». El eco de mi nombre resonaba por el pasillo.
Aceleré el paso, sintiendo mi pulso retumbar en el pecho. Al llegar a la estación, las luces se apagaron por completo. Todo quedó sumido en la oscuridad. Busqué a tientas mi linterna y la encendí. El haz de luz cortó la penumbra, pero no me hizo sentir más segura. Los susurros seguían allí, multiplicándose como si decenas de voces invisibles me rodearan. Emily, ven a jugar con nosotros. Únete a nosotros. Un viento helado recorrió la habitación, haciendo volar los papeles del escritorio. La linterna comenzó a parpadear y, por un instante, creí ver una sombra moverse en el borde de la luz. Con las manos temblorosas, intenté mantener firme la linterna. Necesitaba respuestas. Corrí a la pequeña sala donde estaban los monitores de seguridad y encendí las pantallas. La mayoría de las cámaras mostraban pasillos y habitaciones vacías, pero una imagen me hizo contener la respiración. En el monitor que enfocaba el pasillo frente a la habitación 307, las sombras se movían. No tenían forma definida. Eran masas oscuras que se deslizaban lentamente hacia la estación de enfermería, hacia mí. Sentí como el aire me faltaba. Observé horrorizada cómo se acercaban cada vez más. Tomé el teléfono para pedir ayuda, pero la línea estaba muerta. Los susurros se intensificaron, envolviéndome por completo. Emily, únete a nosotros, para siempre. Retrocedí hasta una esquina, apretando la linterna contra mi pecho. Un frío glacial me envolvió cuando las sombras llegaron a la puerta. Esta se abrió lentamente, con un chirrido prolongado. La habitación se oscureció aún más y los susurros se volvieron ensordecedores. Y de pronto, las luces regresaron, las sombras se desvanecieron, el silencio volvió. Me quedé de pie, temblando, con la respiración entrecortada, intentando entender lo que acababa de ocurrir. Sabía una cosa, aquello no era normal. Había algo maligno en ese lugar, algo que se alimentaba del miedo de los pacientes y del personal. El resto de la noche pasó como en un sueño. De algún modo terminé mi turno, aunque el terror no me abandonó ni un segundo. Cuando amaneció, entregué el reporte a la enfermera del día y salí del hospital lo más rápido que pude. No le conté a nadie lo sucedido. ¿Quién me habría creído? Aquella noche lo cambió todo para mí. Comprendí que hay cosas que no pueden explicarse, fuerzas que escapan al entendimiento humano. Nunca volví a aceptar otro turno nocturno en St. Anne's. Y aún hoy, a veces, cuando todo está en silencio, creo escuchar otra vez esos susurros. Emily. Historia 5. Acababa de mudarme a mi nuevo apartamento. Era un lugar pequeño pero acogedor, perfecto para mí. Las paredes estaban pintadas de un azul suave y el salón tenía un gran ventanal por donde entraba abundante luz durante el día. Después de haber vivido tanto tiempo con compañeros de piso, me sentía feliz de por fin tener mi propio espacio. Una tarde, tras haber desempacado la mayoría de las cajas, decidí relajarme un poco. Preparé una taza de té y me acomodé en el sofá con un buen libro. El apartamento estaba en completo silencio. Lo único que se oía era el tic-tac del reloj colgado en la pared. Mientras leía, comencé a sentirme adormecida. El calor del té y la comodidad del sofá hacían que mis párpados se volvieran pesados. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, escuché un ruido. Era un raspado leve, como si alguien estuviera arañando suavemente la puerta de entrada. Me incorporé, con el corazón latiendo un poco más rápido. Debe de ser el viento, pensé tratando de tranquilizarme. Intenté ignorarlo y volví al libro, pero el sonido regresó, esta vez más fuerte y persistente.
Parecía que alguien estaba intentando forzar la cerradura desde afuera. Dejé el libro a un lado y me acerqué de puntillas hasta la puerta. Miré por la mirilla, pero no había nadie. El pasillo estaba oscuro y completamente vacío. Esperé unos segundos, conteniendo la respiración hasta que el ruido se detuvo. Estoy imaginando cosas, me dije a mí misma, intentando sonar convincente. Volví al sofá, aunque ya no pude concentrarme en la lectura. Mi mente no dejaba de volver a ese sonido extraño. Encendí la televisión, esperando que el ruido de fondo me ayudara a calmar los nervios. Pasaron un par de horas y, poco a poco, empecé a relajarme. Decidí irme a dormir. Me lavé los dientes. Me puse la pijama y me metí bajo las mantas. La cama estaba cálida y cómoda y pronto me quedé profundamente dormida. Pero a mitad de la noche desperté de golpe. Al principio no supe por qué, hasta que lo escuché otra vez, el mismo raspado en la puerta, esta vez más intenso y frenético. Mi corazón comenzó a martillar dentro del pecho. Tomé el teléfono y miré la hora, 2:30 de la mañana. Me quedé sentada en la cama, escuchando con atención. El sonido continuaba, y ahora se oía también el tirador de la puerta sacudiéndose, como si alguien intentara abrirla por la fuerza. El pánico me invadió. Debía llamar a la policía o intentar asustarlo gritando. Las manos me temblaban mientras marcaba 911. La operadora contestó y yo susurré para explicarle lo que estaba ocurriendo. Con voz tranquila, me aseguró que los agentes ya estaban en camino y me pidió que me mantuviera en silencio y que no colgara. Me quedé con el teléfono pegado al oído, apretándolo con fuerza, escuchando su voz reconfortante. Mientras tanto, el ruido en la puerta se intensificaba. Podía oír una respiración pesada y una voz baja, ronca, murmurando algo ininteligible. Pareció pasar una eternidad hasta que escuché sirenas a lo lejos. El sonido pareció asustar al intruso, porque los ruidos cesaron de inmediato. El silencio volvió, denso y sofocante. No me moví. Estaba demasiado aterrada. Pasaron unos minutos hasta que sonó un fuerte golpe en la puerta. «Policía», anunció una voz. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas y el corazón todavía desbocado. Abrí la puerta y vi a 2 agentes de pie frente a mí, con rostros serios y preocupados. Les conté todo lo sucedido. Registraron rápidamente el apartamento y el pasillo, pero no encontraron a nadie. «Quienquiera que fuera, ya se ha ido», dijo uno de ellos. «Nos quedaremos un rato patrullando por si vuelve». Les agradecí, sintiéndome un poco más segura con su presencia. Permanecieron cerca durante casi 1 hora, vigilando el área, y luego me dijeron que los llamara si algo más ocurría. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave y verifiqué cada ventana 2 veces. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, no logré dormir. Cada crujido del piso, cada sonido del edificio me hacía brincar. No podía dejar de imaginar al intruso volviendo, intentando entrar otra vez. A la mañana siguiente, llamé al administrador del edificio y le conté lo sucedido. Me prometió revisar las cámaras de seguridad y mejorar la iluminación del pasillo. Yo, por mi parte, decidí cambiar la cerradura por una más resistente. Pasaron los días y, aunque nada volvió a suceder, la sensación de ser observada nunca me abandonó. Cada noche escuchaba ruidos, crujidos, susurros, pasos suaves, pero cuando me levantaba a revisar no había nadie. Intenté seguir con mi vida, pero el miedo se quedó conmigo. Vivía en constante alerta, siempre mirando por encima del hombro. Esperaba que algún día pudiera volver a sentirme segura en mi propio hogar, pero por ahora la memoria de aquella noche seguía persiguiéndome.
El intruso había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo miedo y preguntas sin respuesta. Y aunque la policía me aseguró que ya no había peligro, no puedo evitar pensar, ¿y si vuelve? ¿Y si nunca se fue realmente? ¿Y qué era exactamente lo que buscaba aquella noche? Historia 6. Mi nombre es Tom y trabajo como repartidor en un pequeño restaurante llamado Maggie's Place. Llevo unos meses haciendo este trabajo y, hasta aquella noche, nunca había tenido ningún problema. Pero esa noche fue diferente. Fue una noche que jamás olvidaré. Era una tarde fría de finales de octubre, apenas unos días antes de Halloween. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y la luna se ocultaba detrás de ellas, tiñendo todo con una penumbra inquietante. Ya estaba a punto de terminar mi turno cuando sonó el teléfono del local. Un pedido de una hamburguesa con queso, papas fritas y un batido. Nada fuera de lo común, salvo por una cosa: la dirección. No me sonaba para nada. Revisé el mapa en mi celular y vi que se encontraba en una zona del pueblo que casi nunca visitaba, una vieja calle llamada Maple Avenue. No le di mucha importancia. Preparé el pedido, me puse la chaqueta, tomé la bolsa con la comida y salí hacia el coche. El viaje fue más largo de lo esperado. A medida que avanzaba, las calles se volvían más solitarias y oscuras. Finalmente, giré en Maple Avenue. Era una calle antigua, flanqueada por árboles enormes y casas aún más grandes. Pero algo en el ambiente no estaba bien. No había ni un solo auto estacionado y la mayoría de las casas estaban a oscuras, con un aire abandonado. El número 103 estaba al final de la calle. Era una casa vieja y deteriorada, con pintura descascarada y ventanas rotas. El jardín estaba cubierto de maleza y el portón chirrió al empujarlo para entrar. Subí por el camino hasta la puerta principal y toqué el timbre. El sonido resonó por toda la casa vacía. Esperé unos segundos, pero nadie respondió. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte. Nada. Estaba a punto de darme la vuelta cuando una voz resonó desde el piso superior. «Ya voy». Levanté la vista y alcancé a ver una figura sombría en una de las ventanas del segundo piso. No pude distinguir su rostro, pero sentí alivio al saber que había alguien en casa. Esperé en el porche, sosteniendo la bolsa con la comida. Pasaron los minutos y nadie bajó. «Hola, su pedido está aquí». Llamé en voz alta. Silencio. Saqué el celular y revisé la dirección. Era la correcta. Intenté llamar al número del pedido, pero fue directo al buzón de voz. Empecé a sentirme cada vez más incómodo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré de golpe y vi a una anciana parada en la acera, observándome con el ceño fruncido. «¿Busca a alguien? ¿Joven?», preguntó. «Sí», respondí señalando la casa. «Tengo una entrega para aquí, el número 103, pero nadie contesta». Los ojos de la mujer se abrieron de par en par y negó lentamente con la cabeza. «Nadie vive ahí, hijo», dijo con voz grave. «Esa casa ha estado abandonada por años. Está embrujada». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Embrujada? ¿Estás segura?», asintió con firmeza. «Dicen que se escuchan voces y que se ven sombras en las ventanas, pero no hay nadie. Esa casa quedó vacía después de que la familia que vivía allí muriera en un incendio». No supe qué responder. La anciana hablaba con total seriedad, y la casa en efecto parecía muerta desde hacía mucho tiempo. Volví la vista hacia el porche, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Quién había hecho entonces el pedido? Decidí dejar la comida sobre el escalón y marcharme. Mientras me alejaba hacia el coche, la voz volvió a sonar, esta vez más fuerte. «Ya voy».
Me giré en seco. El porche estaba vacío. No había nadie en las ventanas. Solo silencio. Corrí hasta el auto. Abrí la puerta de un tirón y arranqué a toda velocidad. El corazón me latía con fuerza y las manos me temblaban en el volante. Cuando regresé al restaurante, Maggie, la dueña, notó mi cara pálida y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo. Escuchó en silencio y luego soltó un suspiro. Maple Avenue, dijiste, preguntó. Asentí. He oído historias sobre ese lugar. Esa casa lleva más de 10 años abandonada. Probablemente fue una broma telefónica. ¿Una broma? No lo sentí así. Había sido demasiado real, demasiado vívido. Terminé mi turno como pude y volví a casa, pero no pude dormir. La voz, la figura en la ventana, la advertencia de la anciana, todo se repetía en mi cabeza una y otra vez. Días después, la curiosidad pudo más. Busqué información sobre la casa del 103 de Maple Avenue. Encontré artículos de periódico antiguos. Un incendio había destruido la vivienda hacía 15 años. Una familia de 4 personas había muerto atrapada entre las llamas. Desde entonces, la casa había permanecido desierta. No sé quién o qué fue lo que encontré aquella noche, pero nunca he vuelto a Maple Avenue. Cada vez que paso cerca de esa zona, un escalofrío me recorre la espalda. Y cuando oigo a alguien decir, ya voy, no puedo evitar recordar aquella noche, la casa abandonada y la sombra que me observaba desde la ventana. Historia 7. Era una fría tarde de otoño cuando mis amigos y yo decidimos explorar la vieja fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Siempre habíamos escuchado historias sobre criaturas extrañas y apariciones escalofriantes en aquel lugar, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Tristan, Bobby, Sara y yo pensamos que sería divertido comprobar si alguna de esas leyendas eran cierta. La fábrica era un edificio enorme y deteriorado, con ventanas rotas y puertas metálicas oxidadas. Mientras nos acercábamos, el viento soplaba entre los pasillos vacíos, produciendo un aullido inquietante que me erizó la piel. Nos escabullimos por un hueco en la cerca y entramos, nuestras linternas proyectando sombras alargadas sobre las paredes agrietadas. «Vamos a ver el pozo del ascensor», sugirió Tristan. Siempre había sido el más valiente de nosotros, o tal vez el más imprudente. De cualquier forma, lo seguimos a través de los oscuros corredores. Cuando llegamos al pozo, Tristan se inclinó para mirar hacia abajo. «Creo que veo algo», susurró. Me acerqué y traté de enfocar la vista. Por un instante, me pareció distinguir una silueta tenue, como la figura de una persona allí abajo, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Debe ser un juego de luces», dije, intentando convencerme a mí mismo tanto como a los demás. Bobby, siempre el escéptico, soltó una risa nerviosa. «Ustedes se imaginan cosas. No existen los fantasmas ni los monstruos». Seguimos explorando, recorriendo los distintos pisos y habitaciones de la fábrica. Todo estaba cubierto de máquinas oxidadas, muebles rotos y montones de escombros. El aire era pesado, lleno de polvo, y cada paso que dábamos retumbaba en el silencio. De pronto, Bobby se detuvo. «¿Escucharon eso?», preguntó en voz baja. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. Un leve susurro o crujido se oyó a lo lejos, como si algo se deslizara rápidamente por el suelo. «Seguramente son ratas», dijo Sara, aunque su voz temblaba. Continuamos avanzando, pero ahora había una tensión invisible entre nosotros. En una de las salas más grandes, descubrimos lo que parecía un campamento improvisado. Mantas viejas, latas vacías y un pequeño círculo de piedras con restos de ceniza.
Parece que alguien ha estado viviendo aquí, comenté. Quizá algún vagabundo, respondió Tristan. Eso explicaría los ruidos y la figura que vimos. Decidimos que ya habíamos tenido suficiente y emprendimos el camino de regreso. Pero antes de llegar a la salida, Bobby señaló algo. Miren, dijo con voz temblorosa. Al final del pasillo, una figura oscura cruzó rápidamente, tan veloz que parecía un borrón. ¿Lo vieron?, preguntó, con el rostro pálido. Aquí hay alguien, murmuró Sara. Aceleramos el paso, con los corazones golpeando en el pecho. De pronto, Sara gritó. Nos giramos y lo vimos. Una sombra alta y delgada se erguía al final del pasillo, con ojos que brillaban en la penumbra. Sus dedos eran largos y huesudos, y se movía con una lentitud antinatural. «¡Corran!», gritó Tristan. No hizo falta repetirlo. Echamos a correr, nuestros pasos resonando entre los muros vacíos mientras la figura nos seguía. Cuando llegamos a las escaleras no pude evitar mirar atrás. Allí estaba, inmóvil, observándonos, y aquellos ojos parecían atravesarme el alma. Salimos de la fábrica jadeando y temblando, y no dejamos de correr hasta llegar a la carretera principal, lejos de aquella construcción siniestra. Nos detuvimos, respirando con dificultad, los ojos abiertos de par en par, tratando de asimilar lo que acabábamos de vivir. Tal vez era solo una persona, dije, aunque ni yo lo creía. La forma en que se movía, esos ojos, no parecía humana. Bobby asintió, aunque aún tenía el rostro desencajado. Sí, quizá, pero no se sentía así. Tristan, normalmente tan seguro de sí mismo, permanecía en silencio. No sé qué era, murmuró al fin, pero no pienso volver ahí nunca más. Sara se estremeció. Ni yo. Ese lugar está maldito. De camino a casa intentamos reírnos, restarle importancia a lo ocurrido, fingir que no habíamos visto lo que vimos. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo realmente extraño había pasado esa noche, algo que no tenía explicación. Y aunque los años han pasado, a veces todavía pienso en aquella fábrica, cuando escucho ruidos inexplicables en la oscuridad, o creo ver una sombra moverse por el rabillo del ojo. Recuerdo aquellos ojos brillantes y la sensación de ser observado. Algunas cosas es mejor no explorarlas, y algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Historia 8. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del viejo y crujiente hotel donde trabajaba. Mi nombre es Alex, y soy el recepcionista nocturno del Moonlight Inn. Aquel hotel había vivido tiempos mejores. Sus alfombras, que alguna vez fueron de un rojo brillante, ahora estaban desgastadas y descoloridas, y el papel tapiz se despegaba en varios lugares. Esa noche solo había unos pocos huéspedes, la mayoría ya dormidos en sus habitaciones. Me senté en el mostrador de recepción, escuchando el golpeteo constante de la lluvia y el retumbar lejano de los truenos. Aún así, no podía deshacerme de una sensación incómoda. Algo no estaba bien. Todo era demasiado silencioso, demasiado inmóvil. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac ensordecedor, alargando el tiempo como si las horas no avanzaran. De pronto, el silencio se rompió. La puerta principal se abrió lentamente, emitiendo un chirrido prolongado. Levanté la vista y vi a un hombre en el umbral. Estaba empapado hasta los huesos, el agua chorreando de su largo abrigo oscuro y de su sombrero de ala ancha. Su rostro permanecía en sombras, pero pude distinguir unos ojos penetrantes que me observaban fijamente. «Buenas noches», dije, tratando de sonar tranquilo. «¿En qué puedo ayudarlo?».
El hombre dio un paso al frente, dejando un rastro de agua en el suelo. Metió la mano en el abrigo y sacó una billetera que colocó sobre el mostrador. «Necesito una habitación», dijo con una voz ronca y baja. Su tono me provocó un escalofrío. «Por supuesto», respondí forzando una sonrisa. «¿Tiene una reservación?» «No», contestó cortante, «pero necesito una habitación ahora». Había algo en él que me inquietaba. Su ropa parecía cara pero anticuada, como si hubiera salido de otra época. Tenía la extraña sensación de haber visto su rostro antes, pero no lograba recordar dónde. «Necesito ver alguna identificación», dije, intentando seguir el protocolo del hotel. El hombre dudó un instante, pero finalmente me entregó su licencia de conducir. Le eché una mirada rápida. Su nombre era Jack Harrison. Se la devolví y noté que sus manos temblaban ligeramente. «La habitación 13 está disponible», le dije entregándole la llave. «Es la última en la planta baja». Jack tomó la llave sin decir una palabra y caminó por el pasillo tenuemente iluminado. Lo observé alejarse, con una sensación de inquietud creciente en el estómago. Las horas pasaron lentamente. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin tregua y el viento ululaba alrededor del edificio. Intenté concentrarme en mis tareas, pero mi mente regresaba una y otra vez a aquel huésped. Algo en él no encajaba. Por curiosidad, decidí buscar su nombre en internet. Cuando vi los resultados, la sangre se me heló. Apareció un artículo de hace unos años sobre un hombre llamado Jack Harrison, buscado por una serie de crímenes violentos. Había desaparecido sin dejar rastro, y la policía aún lo consideraba peligroso. Mis manos temblaban cuando tomé el teléfono y marqué 911. Con voz casi susurrante, le expliqué la situación a la operadora. Ella me pidió que me mantuviera tranquilo. Los agentes estaban en camino. Colgué y traté de calmarme. Los minutos se arrastraban como horas. Escuchaba la lluvia, el viento, el crujir del edificio viejo y el eco de mi propio corazón latiendo con fuerza. Finalmente, oí el sonido distante de sirenas acercándose. 2 policías entraron al hotel con semblantes serios. «¿Dónde está?», preguntó uno de ellos. «En la habitación 13», respondí señalando el pasillo. Asintieron y avanzaron con paso rápido y silencioso. Los seguí a cierta distancia, con el corazón golpeando en mi pecho. Uno de los agentes golpeó la puerta. «Señor Harrison, aquí la policía. Necesitamos hablar con usted». Silencio. Golpeó de nuevo, con más fuerza. «Señor Harrison, abra la puerta». Nada. El otro oficial me hizo un gesto. «¿Tiene una llave maestra?». Asentí y se la entregué con manos temblorosas. El policía introdujo la llave, giró lentamente y empujó la puerta. La linterna iluminó el interior y mi corazón se detuvo. La habitación estaba vacía, la cama intacta, ninguna maleta, ninguna prenda, nada. Solo la ventana abierta, con la lluvia entrando y empapando la alfombra. Los oficiales se miraron entre sí. «¿Estás seguro de que este era el cuarto?», preguntó uno. «Sí», balbuceé. «Yo mismo le di la llave. Lo vi entrar. Registraron todo el lugar, pero no encontraron rastro alguno de Jack Harrison. Era como si se hubiera esfumado en el aire». «Llámenos si vuelve a verlo», dijo uno de ellos entregándome una tarjeta. «Y mantenga las puertas cerradas esta noche». Asentí, aún en estado de shock. Se marcharon y el hotel volvió a quedar en silencio absoluto. El resto de la noche fue un borrón. No pude dejar de pensar a dónde había ido. ¿Cómo desapareció tan rápido? Revisé las cámaras de seguridad, pero no había registro de que saliera del edificio. Simplemente
ya no estaba. Al amanecer, la lluvia por fin cesó. El resto del personal llegó para su turno y les conté lo ocurrido. Estaban tan desconcertados como yo. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó con Jack Harrison. Algunos dicen que sigue ahí afuera, escondido entre las sombras, esperando el momento perfecto para atacar otra vez. Lo único que sé es que nunca olvidaré aquella noche de tormenta en el Moonlight Inn, ni al extraño hombre que llegó empapado y desapareció sin dejar rastro. Historia 9. Tenía 16 años cuando mi mamá, mi hermana Lisa y yo decidimos viajar por carretera a través del país. Era un trayecto largo, pero estábamos emocionadas por conocer nuevos lugares. Lisa tenía 20 en ese entonces y habíamos estado planeando el viaje durante meses. Empacamos nuestras maletas, llenamos el tanque del coche y emprendimos el camino. Habíamos estado conduciendo durante varios días, turnándonos al volante. Aunque ya era tarde, todas estábamos despiertas y alertas. Manejábamos por una carretera solitaria, una interminable autopista en medio de la nada, cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos gasolina y un descanso. El siguiente área de servicio era la única disponible en más de 200 millas, así que no teníamos opción. Decidimos detenernos allí. En cuanto entramos al estacionamiento del área de descanso, algo se sintió mal. Era demasiado oscuro, demasiado silencioso, distinto a cualquier otro sitio donde habíamos parado antes. Vimos una furgoneta llena de adolescentes estacionada junto a la gasolinera, y delante de nosotras había un auto gris pequeño, con 2 hombres jóvenes de pie junto a él. Los adolescentes parecían nerviosos. Intentaban hacer funcionar la bomba de gasolina sin éxito. Finalmente, subieron al vehículo apresuradamente y se marcharon, murmurando algo sobre que el lugar les daba mala espina. Mi mamá y Lisa bajaron para usar el baño, mientras yo me quedé en el coche. No podía apartar la vista de los 2 hombres junto al auto gris. No se movían, no hablaban, ni siquiera usaban sus teléfonos. Simplemente estaban allí, inmóviles como estatuas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ojalá mamá y Lisa regresaran rápido. Después de lo que pareció una eternidad, las vi salir corriendo del edificio, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Subieron al coche apresuradamente. En ese momento, los 2 hombres giraron lentamente la cabeza hacia nosotras. No movieron el cuerpo, solo el cuello. Y entonces lo vimos. Sus ojos eran negros, pero no como los ojos oscuros de una persona normal. No, eran vacíos, sin reflejo, como si fueran un agujero en la realidad, un espacio donde la luz simplemente no existía. Las 3 lo vimos, y el terror nos paralizó. Mi madre encendió el motor con manos temblorosas y salimos de allí a toda velocidad. No paramos de conducir hasta llegar a la siguiente ciudad. Cuando por fin nos sentimos seguras, intentamos entender qué había ocurrido. Revisamos los mapas, tanto los de papel como Google Maps, pero no encontramos el área de descanso por ninguna parte. Era como si nunca hubiera existido. Incluso preguntamos a algunos locales si conocían una gasolinera extraña o un área de servicio en ese tramo de la autopista, pero nadie sabía de qué hablábamos. Era como si el lugar se hubiera borrado de la realidad. Desde entonces, hemos viajado varias veces por esa misma ruta y jamás volvimos a ver aquel sitio. Era como si hubiera sido un fantasma, una ilusión colectiva. Pero las 3 sabemos lo que vimos, y ese recuerdo aún nos persigue. Aquella noche nos cambió para siempre. No hablamos mucho del tema, pero puedo ver el miedo en los ojos de mi madre y de Lisa cada vez que pasamos por ese tramo de carretera. Es un recuerdo que no se desvanece, una marca indeleble del misterio que acecha allá afuera, en los rincones oscuros del camino.
donde lo desconocido aún nos observa. Historia 10. Trabajo como repartidor y mi turno comienza a las 10 de la noche. Es un trabajo duro, especialmente a esas horas, pero paga bien. Suelo entregar comida por toda la ciudad, conduciendo mi viejo coche por las calles silenciosas. La noche, la mayoría de las veces, es tranquila, pero a veces puede ser extrañamente inquietante. Una noche de viernes, alrededor de la medianoche, recibí un pedido proveniente de una zona de la ciudad que no reconocía. La dirección era rara y tardé más de lo habitual en encontrarla. Cuando por fin llegué, vi una casa grande y vieja al final de un camino oscuro y estrecho. No había farolas y la vivienda parecía abandonada. Las ventanas estaban rotas y la pintura se desprendía de las paredes en escamas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aún así, tenía un trabajo que hacer. Aparqué el coche, tomé la bolsa con la comida y me acerqué a la casa. El silencio era absoluto. Ni un murmullo, ni el sonido del viento, ni el roce de las hojas. Solo el eco de mis propios pasos sobre el suelo húmedo. Golpeé la puerta. Con un chirrido, se abrió sola. Me quedé inmóvil, dudando. Entonces escuché una voz desde el interior. Entra. Era una voz suave y baja, casi un susurro. Di un paso hacia adentro y la puerta se cerró sola detrás de mí. El interior estaba oscuro, iluminado apenas por unas pocas velas que titilaban a lo largo del pasillo. El aire era frío y húmedo, y un olor a polvo y moho impregnaba todo. Caminé despacio, el sonido de mis pasos resonando entre las paredes. Al final del corredor, una puerta entreabierta dejaba escapar una tenue luz. De allí provenía la voz. «Tráelo aquí», dijo nuevamente, esta vez más cerca. Empujé la puerta con cautela. La habitación estaba casi a oscuras, salvo por una vela solitaria encendida sobre una mesa en la esquina. La llama parpadeaba, proyectando sombras largas y distorsionadas que se retorcían por las paredes. No veía a nadie, pero sentía una presencia. Alguien estaba allí conmigo. «¿Dónde quiere que deje la comida?», pregunté, intentando mantener la calma. «Aquí», la voz respondió, más cerca aún, casi junto a mi oído. Me acerqué a la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. Dejé la bolsa sobre la superficie y, al hacerlo, una figura emergió de la oscuridad. Era alta y delgada, con dedos largos y huesudos. La luz de la vela iluminó su rostro y contuve un grito. Era una mujer, pero su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos eran dos cuencas vacías, oscuras como pozos sin fondo. Sonrió lentamente, mostrando dientes amarillos y afilados. «Gracias por traer la comida», dijo con una voz ronca y maliciosa. «Quédate un rato. ¿Quieres?». Di un paso atrás, el miedo apoderándose de mí. «Tengo que irme. Aún me quedan entregas», balbuceé. Ella avanzó un poco, sin apartar sus ojos vacíos de los míos. «No, quédate. Rara vez tenemos visitas. Es muy solitario aquí». Mi mente buscaba desesperadamente una salida. La puerta estaba detrás de ella, bloqueada por su figura. Entonces recordé el teléfono en mi bolsillo. Lo saqué y fingí mirar la pantalla. «Tengo que irme. Mi jefe me está llamando», mentí tratando de sonar convincente. Ella ladeó la cabeza, estudiándome como si quisiera ver dentro de mí. Durante unos segundos temí que no me dejara salir, pero luego retrocedió, esbozando otra vez esa sonrisa perturbadora. «Está bien, pero volverás, ¿verdad?», dijo con una dulzura fingida. «Claro», respondí, sin creer ni una palabra.
Volveré. Giré rápidamente hacia la puerta y salí al pasillo. Detrás de mí, escuché una risa hueca y helada, un sonido tan escalofriante que me paralizó por un instante. No me atreví a mirar atrás. Eché a correr por el pasillo y salí por la puerta principal, sin detenerme hasta alcanzar mi coche. Subí, encendí el motor con manos temblorosas y aceleré por el camino oscuro. Antes de girar hacia la carretera principal, miré por el retrovisor. Allí estaba ella, de pie en el umbral, observándome con aquellos ojos vacíos, negros como el abismo. Pisé el acelerador, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a una calle iluminada, me detuve para recuperar el aliento. ¿Qué había sido aquello? ¿Quién era esa mujer? No podía sacarme la sensación de que había escapado por poco de algo terrible. El resto de la noche transcurrió en un estado de confusión. Terminé mis entregas, pero mi mente seguía atrapada en aquella casa y en la mujer de sonrisa monstruosa. Al terminar el turno, llegué a casa. Me dejé caer en la cama agotado y aterrorizado, sin poder dormir. A la mañana siguiente, conté lo ocurrido a mis amigos. Se rieron y dijeron que seguramente lo había imaginado, que estaba cansado o sugestionado. Tal vez tenían razón, pero en el fondo sabía la verdad. Yo vi lo que vi, y desde entonces nunca volví a esa parte de la ciudad.